fiscal, los indicadores, que es lo más fuerte, ¿ya? Luego nos metimos al tema de lo que era la administración de ciertas gestiones de corto plazo, como es administración de inventario, caja y punto de equilibrio. Y ahora vamos a cerrar. Yo creo que no vamos a poder avanzar más que esto para poder hacerlo bien en lo que es la administración de las cuentas por cobrar, ¿ya? Parte importante de la gestión que tienen los administradores financieros radica en las políticas de crédito y cobranza, ¿ya? Esa es una parte importante de la gestión administrativa financiera de la empresa. ¿Qué saco yo con aumentar 50% las ventas si la mitad de lo que vendo no lo cobro, ¿ya? Y vemos que muchas veces el proceso, digamos, que generan en venta, en marketing, en comercialización, opera en la lógica de dar facilidades para pagar, ¿ya? Claro, hoy día muchas de las transacciones se hacen con tarjeta de crédito, ¿ya? A la persona común y silvestre, ¿ya? Pero también existe la posibilidad, digamos, de la venta a crédito, ¿ya? Antes era como más común que las tiendas tuvieran, digamos, ese sistema de crédito. Pero en el mundo, digamos, sobre todo en empresas que venden a otras empresas, a instituciones, todavía el crédito está muy presente, ¿ya? Por otro lado, también consideren que, por ejemplo, cuentas como las clínicas, otorgan por 6 créditos, ¿ya? Mientras se liquida el programa de médico, existe un tiempo en el cual la empresa no puede cobrar, ¿sí? Está esperando, digamos, que lleguen los bonos, que se liquide la cuenta, que por lo tanto el paciente pague la diferencia, o eventualmente pague todo en la ISAPRE o en FONASA para luego llevar los bonos. Todo eso genera, digamos, un escenario de créditos, por un lado, y luego viene la otra parte, que muchas empresas tienen departamentos específicos de cobranza, ¿ya? Y tienen incentivos a la cobranza, ¿ya? Ejemplo, no sé, pues, a la gente de cobranza se le paga un 0,5% del valor recaudado, ¿ya? Incluso, a lo mejor voy a decir algo que ya me desactualicé, pero en muchos casos me tocaba, digamos, que los contratos de esas personas iban por el base, el sueldo mínimo, más una comisión, una parte variable, ¿ya? En la lógica, digamos, que en la medida que más cobraran era mejor para la empresa y la persona se hacía más recursos, ¿ya? Bueno, entregar ese tipo de política genera, digamos, por un lado un beneficio y un costo que es el que tenemos que evaluar, ¿ya? Está bien. Entonces vamos a ir viendo conceptos y vamos a ir haciendo algunos ejercicios para ir entendiendo un poco cómo hace la dinámica de la última prueba. Bueno, entonces, como bien les señalo, en este caso las políticas de crédito y cobranza son la forma como en la práctica somos capaces de agilizar lo que es la transformación de la venta en recursos ya líquidos para la empresa, ¿ya? Recordar que el proceso supone, por un lado, el incentivo a otorgar créditos de tal manera de aumentar la venta. Por ahí va el ¿ya? Y por otro lado, tiene un costo asociado, ¿ya? El tiempo adicional que debo esperar para poder, digamos, recuperar el dinero. Ya lo vimos
en el ciclo de caja, cómo el incremento del ciclo de caja, en este caso cuando yo paso de mayor rotación a menor rotación y por lo tanto de un periodo de pago mayor, supone, digamos, que en la práctica estoy inmovilizando más recursos en cuentas por cobrar y eso tiene un costo de oportunidad, ¿ya? Por un lado. Pero por otro lado, cuando yo flexibilizo mi política de crédito, lo que estoy haciendo también es exponiéndome a que mis incobrables aumenten, ¿ya? Y también es una variable que tengo que evaluar, ¿ya? En términos generales, la empresa, podríamos decir que en la media, ¿sí?, el 37% de los activos circulantes corresponden, digamos, a la cuenta cliente, ¿ya? A cuentas por cobrar. Recordemos, cuenta por cobrar cliente para nosotros hacer lo mismo. Se supone que es la deuda que generan terceros conmigo que deriva, digamos, de mi operación normal, ¿verdad? No es otras cuentas por cobrar porque vendí una máquina, un refrigerador que ya no me servía, ¿verdad? Y por otro lado, de los activos totales, los clientes en promedio representan un 16% de los activos totales, ¿verdad? Vemos que no es malo tener clientes, simplemente es parte de las decisiones que tengo que tomar. La política de crédito entonces va a suponer que tiene ciertos elementos, ¿ya? Comprende por lo tanto la determinación para la selección de crédito, ¿ya? O sea, en la práctica es, bueno, si voy a dar crédito, ¿cómo voy a evaluar al sujeto de crédito? ¿Son todos sujetos de crédito? ¿O voy a tener determinados filtros para quien requiera, digamos, que yo le otorgue crédito, ¿ya? Entiendo que antes teníamos DICOM como una herramienta para evaluar el perfil de crédito del paciente, disculpen, ¿no? Que eso lo vimos para jefe de finanzas del hospital y jefe de finanzas de la clínica. Entonces, se veía mucho el historial a través de DICOM. Hoy día creo que hay otra institución que lo hace, que es la Cámara, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, requiere, por lo tanto, hacer una definición de cuáles van a ser las condiciones mediante las cuales yo voy a otorgar crédito a una persona o a una empresa, ¿ya? Por lo tanto, determinar cuáles van a ser los requisitos que voy a establecer. Y por otro lado, cuáles van a ser las normas con las cuales yo otorgo el crédito, ¿ya? Recordar que esto opera desde la perspectiva de una política institucional de crédito ¿ya? Por lo tanto, las personas que son quienes implementan o quienes en la práctica entregan el crédito deben sujetarse a estas normas que se establecen internamente por parte de la empresa, ¿ya? Si la empresa ha definido que va a otorgar un crédito de 30 días, no puede ser que la fuerza de venta me esté vendiendo a 60 días, ¿ya? O sea, porque establece, digamos, la condición. O si dentro de las políticas de crédito, de las normas de crédito, la empresa ha definido que solamente le va a dar, digamos, crédito a aquellas personas que cumplan con determinado perfil. ¿Por qué? Porque no tienen protestos vigentes, porque tienen una situación aclarada. En la práctica no puede la fuerza de venta otorgarle crédito a quien no cumpla con ese requisito, ¿ya? Puede ser que sea un análisis que yo haga directamente desde los sistemas, o bien porque yo levanté, digamos, un conjunto de requerimientos para ser entregados y ser evaluados, ¿ya? Era muy lógico cuando estaba en la clínica y en el hospital, más en la clínica que en el hospital, porque los hospitales tienen cierta aura de que todo el mundo las conoce, pero en la clínica, que cuando uno pedía crédito a una empresa proveedora grande, lo que normalmente se pedía un conjunto de requerimientos, entre esos cartas de compromiso, información financiera, representación legal de la empresa, todo lo que está asociado, digamos, para que la empresa hiciera un análisis, por un lado legal, y por otro lado desde de los riesgos que asume, digamos, con el crédito, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que vamos a evaluar a una persona desde la perspectiva de si es sujeto de crédito, lo que tenemos que analizar es la capacidad y la solvencia que tiene la persona o la empresa, ¿ya?
Bueno, hay un concepto que se entiende como las 5C, que en la práctica es el carácter, la capacidad, el capital, el colateral que pudiera eventualmente tener la empresa, por ejemplo, si tiene, digamos, alguna propiedad que pueda dejar en prenda o de alguna, como una hipoteca, si yo fuera un banco, ¿ya? Y cuáles son las condiciones con las cuales en la práctica se transa el acuerdo de crédito, ¿ya? Las empresas también, sobre todo aquellas empresas más grandes que tienen un departamento de crédito y cobranza, normalmente dentro del departamento de finanzas, requieren, digamos, información que es necesaria para poder hacer la evaluación correspondiente, ¿verdad? Y en este caso, normalmente los estados financieros o los informes de alguna institución de crédito, agencias de intercambio o también verificación de la información bancaria, ¿ya? También son elementos que pueden tomarse en consideración para evaluar si la persona tiene solvencia, es responsable, tiene un comportamiento crediticio que sea adecuado, que no incumple en mora, no solamente que tenga protestos, sino que además no tenga, digamos, retraso en la forma como cumple con la empresa a la que le otorgan crédito, ¿ya? ¿Qué tipo de créditos normales nosotros tenemos hoy día? ¿Qué normalmente entendemos como son los instrumentos que normalmente accedemos a crédito? ¿Ah? ¿Nosotros como personas? O las empresas o las personas, ¿cuáles son normalmente los instrumentos con los que se accede a crédito? ¿Una casa comercial quizás? Un crédito en una casa comercial puede ser, ¿cierto? ¿Verdad? Abre libreta, una libreta. Hoy se fía, mañana no, al revés. Hoy no se fía, mañana sí. ¿No? ¿Qué otra? Un crédito hipotecario, cuando compramos una propiedad, normalmente tiene condiciones distintas a las que puede ser un crédito de consumo, ¿ya? Se supone que es una deuda de largo plazo, las tasas de intereses son bastante más bajas que cuando yo pido un crédito de consumo, aun cuando termino pagando mucho más intereses por el mismo elemento de la matemática financiera, que como se alarga tanto en el tiempo, termino pagando bastante más. La suma de todos los pagos que hago es 2 veces o hasta 3 veces el valor del inmueble, pero lo estoy difiriendo 20 años, por eso, digamos, tiene ese efecto, ¿ya? Y también me van a poner más requisitos para entregarme el crédito. Normalmente me van a pedir un pie, ¿ya? O sea, no te van a financiar el 100% de la propiedad, sino que te van a financiar un 80%, un 70%, ¿ya? ¿Qué otro crédito? ¿Qué otra forma de crédito normalmente conocemos? ¿Lo que otorgan las empresas? Sí, pues, de las casas comerciales más o menos es lo mismo. Pero hoy día hay otra forma de crédito, que son la línea de crédito, ¿cierto? Que normalmente asociado a algún plástico. Tenemos tarjeta de crédito que en la práctica opera desde esa perspectiva. ¿La Visa y eso? ¿Cómo? La Visa, la Mastercard. Visa, Mastercard, ¿sí? O Falabella. Bueno, y casi todas las casas comerciales hoy día, su plástico está asociado a una de estas empresas. Entonces, ellos limitan el riesgo, ¿sí? Pero obviamente hay un diferencial que tienen que pagar por el derecho, ¿ya? Bueno, los cheques también operan desde esa perspectiva. En el sentido, cuando yo pago a 30, 60, 90 con cheque, yo no sé si a esta altura hay alguien trabajando, pero yo tengo mi cheque, ¿no? Puede ser alguien me acepta un cheque alguna vez, sí, puede ser. Entonces, cualquiera sea, digamos, el instrumento de crédito o la forma del crédito, en la práctica va a suponer efectivamente la definición de ciertas condiciones, ¿cierto? Las condiciones en que se pacta el crédito, cuál es el monto del crédito, cuánto es, en este caso, el plazo que tengo para pagarlo, lo voy a pagar en una cuota a 30 días, o una cuota a 60 días, o lo voy a pagar, digamos,
en cuotas, que ya podría ser un préstamo directamente, también supone, digamos, una forma de crédito. Si es que voy a tener una tasa de interés asociada al crédito, ¿sí? Las condiciones y los requisitos que tiene que cumplir la persona. Por ejemplo, no sé, pues tener un sueldo mínimo, acreditar un determinado sueldo o una cierta antigüedad laboral, ¿ya? Cuando es una persona natural. En el caso de la empresa van a diferir un poco las condiciones. Muchas veces se asocia al monto del crédito que puede alcanzar la persona, ¿ya? A veces dicen, no, mira, el crédito yo te lo puedo dar solamente hasta un máximo de 3 millones, ¿ya? O lo que sea, ya depende también de la escala de la empresa. Una empresa como ABO, 3 millones es nada, ¿ya? Pero un microempresario, un pequeño empresario, 3 millones le es muy significativo, y que no le paguen en el plazo también es complejo, ¿ya? Un poco lo que hemos conversado. Normalmente cuando se evalúa, digamos, una política de créditos, tenemos que tener en consideración varios elementos, ¿ya? Entre esos elementos obviamente está cuál es el periodo promedio de cobro que tengo y cómo la nueva política me va a afectar eso. Me lo puede afectar positivamente como negativamente, ¿ya? En el caso de que yo quiera aumentar las ventas, a lo mejor lo que voy a tener es que me va a aumentar el periodo promedio de pago y por lo tanto voy a tener más recursos inmovilizados. Puede ser que yo defina, por ejemplo, una política en la cual quiero recuperar más rápido, por lo tanto genero un descuento por pronto pago. No sé si han escuchado ese concepto, descuento por pronto pago. Sí. Normalmente cuando las empresas tienen una situación que tienen que resolver rápido, lo ofrecen a sus clientes, darle un descuento sobre lo ya facturado a partir, digamos, de la aceleración del pago que está pendiente, ¿no? También es un elemento. Ustedes ya vieron cuáles son los índices normales, digamos, que se evalúan para las empresas: liquidez, endeudamiento, ¿sí? Rentabilidad. A mí me interesa, digamos, hacer negocio y darle crédito a empresas que tienen solvencia, ¿ya? A empresas que tienen bajo nivel de endeudamiento, a empresas que tienen una importante liquidez o que en la práctica tengan un comportamiento en términos de su rentabilidad que le dé, digamos, seguridad que no va a quebrar la empresa, ¿ya? Si una empresa está con puros números rojos, está a punto de quebrar, ¿para que lo voy a dar crédito? Lo más probable es que tendría la lista de acreedores. Ya. Entonces vamos a ver un primer ejercicio donde vamos a establecer ciertas variables que necesitamos mirar, ¿ya? Normalmente la variable tiene que ver con el impacto positivo, como puede ser el aumento de las ventas, y lo que son los efectos sobre lo que pudieran ser los incobrables y sobre lo que pudiera ser, digamos, el elemento, digamos, de aumento del plazo de cobro, ¿ya? Recuerden siempre, y un poco lo conversamos cuando vimos análisis financiero, cuando decíamos qué pasa si la rotación aumenta. ¿Es mejor o peor? Es mejor, ¿cierto? En la medida que aumenta la rotación, el periodo promedio de cobro disminuye, ¿sí? Y a mí lo que me interesa precisamente es disminuir el tiempo entre que vendo y cobro, ¿ya? Ese es como la constante, ¿ya? Lo mismo que pasa con el periodo promedio de inventario, ¿ya? La medida que aumenta el periodo promedio de inventario, mejor para mí porque me disminuye mi periodo promedio de bodega. Significa que me demoro menos entre que compré y vendí, por lo tanto, menos tiempo inmovilizado ese recurso, ¿ya? Entonces, consideremos este ejercicio. Anoten. Solamente anoten los datos relevantes, ¿sí? Dice que la empresa Vince Tools, de herramientas de mano, venden productos a 10 pesos por unidad, ¿ya? Así que pongan precio igual a 10 pesos, ¿ya? Y que sus ventas del año anterior fueron 60.000 unidades.
¿ya? El costo variable, Perdón, venta del año anterior, ¿no? 60.000 unidades, ¿ya? Y que el costo variable por unidad, obviamente, ¿ya? Es de 6 pesos. Recuerden que el precio es 10 y el costo variable unitario es 60, ¿ya? Que los costos fijos totales son iguales a 120, calculen el punto que ¿Cuánto fijo? ¿Cuánto? 120.000, ¿ya? Para que no se vea tan escuálido, vamos a suponer que son dólares, ¿ya? Por otro lado, dice que la empresa contempla relajar lo que son las normas de crédito, ¿ya? O sea, en la práctica, tratar de aumentar las ventas a partir, digamos, de flexibilizar las normas de crédito, ¿ya? Con esto espera aumentar las ventas en un 5%, ¿sí? O sea, llegar a 63.000 unidades para el año que está planificando, ¿sí? Y dice que va a aumentar el periodo promedio de cobranza de 30 días a 45 días, ¿ya? O sea, en la práctica va a otorgar más plazo para pagar las cuentas, ¿ya? O sea, en la práctica le va a aumentar el periodo promedio de cobranza, ¿ya? De 30 a 45 días. Pero además dice que tiene un incremento, va a tener un incremento en los gastos por cuenta incobrable de un 1 a un 2%. Y dice que el costo de oportunidad es de un 15%. ¿El costo de oportunidad? Sí, acá dice que el rendimiento requerido por la compañía en inversiones de igual riesgo, que es el costo de sustitución de mantener fondos en cuentas por cobrar, que es de un 15%. ¿Ya? Es nuestro costo de oportunidad que lo usamos cuando vimos el ciclo de caja. ¿Ya? Entonces, tenemos que analizar qué cosa. Primero, el efecto sobre la contribución adicional a las utilidades, no solo el aumento de las ventas, ¿ya? Porque el aumento de las ventas supone que aumenté las ventas, pero también el costo. Que lo que me interesa es el delta, ¿sí? En este caso, la utilidad que me genera vender un 5% adicional, ¿ya? Luego tenemos que ver cuál es el costo adicional por mantener más tiempo las cuentas por cobrar inmovilizadas, ¿ya? Y ahí aplico el costo de oportunidad, que es del 15%. Y luego tenemos que ver cuál es el costo asociado a aumentar los incobrables, de un 1% a un 45%. Más o menos. Del 1% a un 2%. ¿Ya? Okay. Entonces, fíjense, la contribución a la utilidad, ¿qué significa? Que el precio es de 10 pesos, ¿sí? Y el costo variable es de 6 pesos, ¿ya? Por lo tanto, el diferencial, el margen unitario, es de 4 pesos. O sea, en la práctica, por cada unidad adicional que venda, va a ganar, en este caso, 4 pesos, ¿ya? Pero como va a aumentar un 5% las ventas, ¿sí? En la práctica va a aumentar en 3.000 unidades. Recuerdan que estaba vendiendo el año anterior 60.000 y que con la política íbamos a aumentar un 5%, significaba que iba a aumentar a 63.000. ¿Ya? Por lo tanto, adicionalmente, por efecto de la política, va a vender 3.000 unidades adicionales, que es el 5% de las ventas, ¿ya? Y va a ganar por cada unidad 4 pesos, que es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. ¿Tengo que incluir el costo fijo? No tengo que incluir el costo fijo porque el costo fijo es fijo, ¿ya? No importa, digamos, la política va a seguir manteniéndose, por lo tanto no va a crecer ni va a disminuir, se va a mantener fijo, estable, ¿ya?
Por lo tanto, las 3.000 unidades multiplicado por 4 pesos por cada unidad, ¿sí? Significa que el aumento en las utilidades de la empresa va a alcanzar a $12.000. Vamos ahora a ver cómo analizamos la parte negativa de la política, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos negativos? ¿Ya? Claro. Lo primero, vamos a revisar cuál es el efecto que tiene sobre lo que son el costo, digamos, por inmovilizar más cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, primero que todo, no tenemos el dato de cuál es el saldo promedio de cuentas por cobrar, ¿cierto? Pero lo podemos determinar. Sí. ¿Podemos determinar las cuentas por cobrar? ¿El saldo promedio de cuentas por cobrar? Eso es lo que necesito saber. ¿Cuál es mi saldo promedio de cuentas por cobrar? ¿Cuál es el saldo promedio? ¿Cómo se calcula el saldo promedio de cuentas por cobrar? No, miren acá. Partamos por la rotación. ¿Se recuerdan cómo se calcula la rotación de cuentas por cobrar? 360 dividido por el... ¿Cómo? ¿Cómo? Era 360 dividido por el... Es el periodo, ¿no? ¿La rotación? No se metan todavía con los 360. Sí, cliente, o sea, monto 1 por monto 2 dividido por el promedio. Sí. Entonces aquí lo vamos a ajustar. La fórmula de la rotación de cuentas por cobrar es Venta dividido por el promedio de... Entonces acá deberían ser 10, ¿cierto? ¿Está bien ahí? Serían 600, ¿o no? ¿Sí? 10 por 60.000 unidades son 600.000. Esas serían mis ventas. ¿Ya? ¿Ya? 600.000. Y la rotación de cuentas por cobrar sería Monto 2 menos monto 1 dividido por promedio. la fórmula de rotación de cuentas por cobrar era ventas partido por periodo promedio de cuentas por cobrar, ¿cierto? Pero no tengo el periodo promedio de cuentas por cobrar. ¿Puedo determinarla de otra forma? Sí, a partir de la fórmula del periodo promedio de cobro. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de periodo promedio de cobro? La renta del año dividido por el saldo final de cuentas por cobrar, con el saldo inicial de cuentas por cobrar. Estoy preguntando el periodo promedio de cobro. Oye, apenas se ve, y no me dijeron que no me han dicho nada. No me dijeron que me lo había proyectado. Ya.
Entonces, partamos. Rotación de cuentas por cobrar. Dijimos que era las ventas Venta del año. partido por periodo promedio de cuentas por cobrar. ¿Ya? Yo lo que, fíjense que en esta etapa lo que necesito saber es cuál es mi costo de oportunidad por inmovilizar recursos en cuentas por cobrar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que necesito saber es cuántas más cuentas por cobrar voy a tener con la política respecto de la situación actual. Entonces, lo que tengo acá, venta, ¿la puedo calcular? Sí. Tengo el precio y tengo la cantidad, ¿cierto? Serían 10 por 60.000. Situación actual, 600.000. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tengo las cuentas por cobrar? No. ¿Tengo la rotación? Todavía no. ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular la rotación? Dijimos que el periodo promedio de cuentas por cobrar va a ser igual a... Vamos a suponer, ahora vamos a trabajar con 360, porque así está el ejercicio, ¿no? ¿Ya? 360. ¿Dividido por cuánto? Perdón, dividido por la rotación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué ando buscando? La rotación, ¿cierto? Tengo el periodo promedio de cuentas por cobrar actual. ¿Cada cuánto tiempo cobro? Cada 30 días, ¿ya? Entonces yo tengo que 30 días va a ser igual a 360 partido por la rotación, ¿ya? Por lo tanto, la rotación va a ser igual a 360 dividido por 30, ¿ya? ¿Y esto me da igual a 12? ¿Qué es lo que está acá? ¿Ya? Voy a cambiar el dato. Son las... ¿Ves bien ahí, no? Está acá. Vamos a volver a cambiar acá. Y lo mismo. Entonces tenemos que ir igual a 12, ¿cierto? Por lo tanto, si quiero saber cuáles son las cuentas por cobrar promedio, van a ser igual a las ventas partido por clientes por 12. ¿Sí? Sí, porque si partimos desde acá, que la rotación es igual al periodo a las ventas partido por el periodo promedio de cobro, si yo transformo esto, voy a decir que el periodo promedio de cobro va a ser igual a las ventas partido por la rotación. ¿Ya? Entonces tenemos lo primero calculado, 50.000. O sea, hoy día sin política, considerando que vendo a 30 días, ¿sí? Mi saldo promedio de cuentas por cobrar son de 50.000. ¿Ya? Okay. ¿Está bien ahí? ¿630 dividido por 8? ¿Cuánto? 78,75. 78, 75 o 78. 360.000 dividido por 8. 68,75.
78.000. ¿Cuánto? 750. 750. ¿Ya? O sea, ¿cuánto aumentó con política el saldo de cuentas por cobrar? 28. 28.750. 28.750. ¿Ya? Por lo tanto, el costo adicional en aumento de las cuentas por cobrar, ¿sí?, serían 28.750 multiplicado por el 15%. ¿Cuánto es el 15% de eso? Es 128.000. ¿Cuánto? 128.750. No, o sea, en total. En la parte total es 128.750. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Sí o no? No. No, con la diferencia. Se resta 78.750 menos 50.000. $4.312 acá en el gerente. 4.312,5. 4.312,5. Ya. Entonces, fíjense, el efecto de ingreso fueron 12.000, gané 12.000, ya, aumentó mi utilidad en 12.000, pero de esos 12.000 ya tengo que descontarle 4.312.5, ¿por qué? Porque me aumentaron las cuentas por cobrar por más tiempo, ¿ya? Antes tenía 50.000 inmovilizados por 30 días y ahora tengo 78.750 inmovilizados por 45 días. ¿Ya? ¿Cómo? No entendí. ¿Sí? Ya. Aquí en el ejercicio dice promedio periodo de cobranza de 30 días fue de 50.000. Los 360 que se dio por 30 llega a 12, los 600 por 12 da los 50. Ya. Y después los 45 serían los 78 y 750, que es lo mismo. La diferencia. Ya. Y la diferencia. Ya. ¿Ya? Ok, pero ahora tenemos que analizar el otro efecto que tiene, que es el aumento de los incobrables. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo una situación presente donde del total de las ventas, ¿sí?, en este caso 60.000 unidades multiplicado por 10 son 600.000. ¿Ya? El 1%, 0.01, no lo voy a cobrar, no lo cobro, ¿ya?, porque es incobrable. Por lo tanto, el costo actual de incobrable es de 6.000. ¿Ya? El costo actual de incobrable es de 6.000. ¿Ya? Veamos qué va a pasar con la propuesta. La propuesta me dice que, dada la relajación de las políticas de crédito, las incobrables van a subir del 1% al 2%. Ok. Entonces, tenemos que, ¿cuánto van a ser las ventas totales? 63.000. ¿Ya? Multiplicado por 10 son 630.000. Y los incobrables son de un 4%. Un 2%. Por lo tanto, 0.02 por 10 por 63.000 son 12.500. ¿Ya? Por lo tanto, si yo resto la diferencia entre la situación propuesta menos la situación presente,
mi incobrable, mi pérdida por incobrable va a aumentar en 6.600. ¿Profe? ¿Era el 63 por 2% más que más, había dicho? Por el precio. Por el precio. Yo necesito las ventas. A ver. Eso. Ahí no me reviso. Bueno. Entonces sería el 1% de las ventas, que serían 10 por 60.000. ¿Ya? Serían 0.01 por 10 por 60.000. ¿Ya? Y eso me da 6.000. Ah, pero el precio. ¿Ya? Y la propuesta serían un 2%, serían 0.02 por el precio que es 10 por las unidades que voy a vender por el proyecto, son 63.000. Mira que son 12.600. No solamente crecen los incobrables porque vendo más, sino que además porque se empeora la calidad de los clientes, ¿ya? En un 1%. Por lo tanto, 6.600 vendría siendo la diferencia entre la situación propuesta menos la situación actual. ¿Ya? ¿Y esos 12.000 tanto habría que quitárselo a los 63? ¿O ¿Cómo? los 12.600 se le restarían a los 63 o Los 12.600 se restan con los 6.000. a los 6.000? Son del Ya. 1% que te dio. Porque lo que nosotros comparamos es la situación nueva con política menos la situación actual. La situación actual es que sí o sí tú pierdes el 1% de tus ventas. Como tus ventas son 600.000, el 1% de los 600.000 son 6.000. Eso va a aparecer en tu estado de resultados como incobrable. ¿Ya? Por lo tanto lo pierdes, no lo vas a cobrar. Esa es tu situación actual. Pero si implementas la política, te van a aumentar las ventas. ¿Ya? Por lo tanto ya va a haber un aumento en los incobrables, pero además te van a aumentar los incobrables de un 1% a un 2%. Por lo tanto ahora tu 2% de 630.000 son 12.600. Entonces, yo no es que 12.600 sea lo que yo voy a evaluar como la política, como el efecto de la política. No, el efecto de la política va a ser la situación nueva, los 12.600, menos la situación actual, que es la línea base, que son los 6.000. Entonces, 12.600 menos 6.000 me dan 6.000. 6.600. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que cambiar, entonces, ¿cuánto me da entonces 12.000 menos 4.312.5 menos 6.600? ¿Cómo? Reste 12.000 menos 4.312.5 menos 6.600. $1.087,5. ¿Cuánto? Es un número negativo. ¿No es negativo? Número negativo. 12.020, ¿dónde me perdí con la 4.312,5 El aumento de la actividad por la mayor venta. menos Se tiran los 6.600. por los 3.000 unidades adicionales. Por los 1.067,5. ¿Me puede repetir el nombre? ¿Aumento? el aumento en la utilidad por venta. Ahí está. 1.087,5. Entonces, si nosotros consideramos el aumento en la utilidad en 12.000, le restamos el costo asociado por costo de oportunidad por aumentar el tiempo de cobranza de las cuentas por cobrar, y además le restamos el aumento en los incobrables,
la política tiene un efecto positivo de 1087.5. ¿Ya? Por lo tanto, si uno analiza fríamente, yo debería implementar la política porque me genera un aumento neto en la utilidad de 1087.5. ¿Ya? Si fuera negativo, sería una mala política, no la debería implementar. ¿Ya? Ok, anote. Ejercicio. Las patas del cuerpo como Con las 3.000 unidades. Acuérdense que aumenta de 60.000 a 63.000 unidades. Se aumenta por el. ¿Ya? Anote. Una empresa se encuentra evaluando una mejora en la política de crédito. ¿Cómo? Actualmente cobra en promedio cada 45 días. Punto aparte. Las ventas actuales alcanzan a 100.000 unidades y un precio unitario de 10.200. Coma, con la nueva política de crédito pretende alcanzar un 10% adicional, pretende alcanzar un 10% adicional de unidades vendidas, punto aparte. Los costos variables unitarios son igual a 5.600. Punto aparte. ¿A cuánto? 5.600. 5.600. ¿Ya? La política considera aumentar, dije 45 días, ¿cierto? Sí. A 60 días el plazo de cobro o el plazo de crédito, ¿ya? Los incobrables de la empresa alcanzan a un 1.3% y la nueva política pudiera implicar un aumento hasta el 3.2%. ¿Perdón, de cuánto? 3.2%. Determine si conviene implementar esta política. Bien.
Era de... 10.200. Uy, 45 alcanzan a 100.000. Alison, Amjuli, Presente. Laura, perdón, Bárbara, Ryan, Camila, Carmen, Charlie. Uy, ¿qué pasó hoy día que no llegó nadie? Impacto en las ventas, más que en las ventas, en la utilidad por venta. ¿Ya? Entonces, primero, vendemos 100.000 unidades, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y vamos a pasar a cuánto? Un aumento del El 10%. 10%. Por lo tanto, vamos a pasar a 110.000. 110.000, sí. ¿Ya? Por lo tanto, el aumento en las ventas es igual a 10.000. 10.000, sí. 10.000 unidades. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el aumento en la utilidad? Implica cuál es el precio, el margen. 10.200. Va a ser igual a ¿cuánto? Precio de 1.200. 10.200 200. menos 5.600. 600. El precio menos el costo de la unidad. ¿Ya? ¿Cuánto me da? Eh, 4.600. ¿Ya? Entonces el margen unitario sería igual a 4.600. ¿Sí? Por lo tanto, el aumento en la utilidad serían 10.000 unidades por 4.600. ¿Cuánto sería eso? 46 millones. millones. Sí, 46 millones. Anoten un dato que se me olvidó. ¿Qué dato se me olvidó? El costo de capital. Anoten. El costo de oportunidad de la empresa es igual a un 20%. No, el costo de oportunidad de la empresa es igual a un 20%. Entonces, este efecto es positivo, ¿cierto? Ya a esta altura ya no nos quedamos. Ahora vamos a analizar
el costo que existe por el aumento en el costo de oportunidad por aumento en las cuentas por cobrar promedio, ¿ya? Para eso tenemos que saber cuál es la situación actual, ¿ya? Situación actual. Entonces la situación actual supone que las cuentas por cobrar promedio van a ser igual aquí ¿Cuánto por cobrar promedio? lo vimos delante, igual aquí lo que es. Las ventas. La venta dividido por ¿Por el cliente? por la rotación, ¿cierto? Para que se A las pueda- ventas actuales partido por la Eso. rotación actual. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la venta actual? 46 millones. No, Es la dualidad. 1020 millones, ¿sí? Porque yo vendo 100.000 unidades, ¿a cuánto? 10.200. A 10.200. ¿Ya? Entonces las ventas van a ser vamos a anotarlo, a las 100.000 unidades por 10.200. ¿Ya? ¿Y la rotación actual cuánto es? 360 dividido por 45. Trabajemos con 360. ¿Ya? Y en la prueba también trabajamos con 360. Más redondo. Sería entonces la rotación igual a los 360 partido por 45. 45 días. ¿Ya? Eso da 8. Esto da 8. ¿Ya? Sería entonces dividido por 8. Ay, parece que no va a convenir la política. 127.500. ¿Cuánto? 127.500 pesos. O sea, en promedio, hoy día, sin la política, la empresa maneja un saldo promedio de cuentas por cobrar de 127 millones 500 mil. Es la situación actual. ¿Ya? Ojalá que no se sientan mal. ¿Ya? Mismo procedimiento ahora lo vamos a hacer para la situación con proyecto. Con proyecto, con política. Lo nuevo. Entonces esto es actual. Cuentas por cobrar promedio con política. ¿Ya? Va a ser igual a, en este caso las ventas, ya, pero ¿para qué voy a poner eso? Si ustedes ya saben que es la venta. Pero ¿cuáles son las ventas actuales? Las nuevas ventas serían 110. Eso sí lo voy a poner 110 mil por 10.200. Partido por la rotación actual, que sería en este caso 360, 60 dividido en 60. partido por 60 días. ¿Ya? Que sería igual a 6. 6. Entonces sería, ¿cuánto me dijo? 1.122. 122 millones partido por 6. Igual a 187 millones. 187 millones. Pero no me interesa el 187, sino que cuánto crecieron las cuentas. Por lo tanto serían los 187 millones menos 227 millones 500. ¿Cuánto Sería- aumentaron? 59. Aumento en cuentas por cobrar promedio va a ser igual a 59 59 millones. millones cerrados, 500 mil. 500 mil.
¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Así? 59.500.000. Pero tampoco me interesa eso, sí me interesa, pero no es lo final, sino que necesito a esto aplicarle el costo de oportunidad, ¿sí? Por el costo de oportunidad, que sería igual a un 20%. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? 11.900.000. Sí, 11.900.000. Por lo tanto, esto es negativo. ¿Ya? Pero todavía no terminamos. Ahora tenemos que ver el efecto sobre los incobrables. ¿Ya? Entonces, esto sería lo 1, esto sería lo 2. Sería lo 3. Aumento incobrables. ¿Ya? Situación actual. Yo tengo las ventas por porcentaje de incobrable. Las ventas actuales son 1.020 millones por ¿cuánto era? 1.3. Sí. 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 1,3%. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? 13.260.000. ¿Ya? Situación con política. ¿Ya? Lo mismo, venta por porcentaje de incobrables. En este caso, las ventas aumentaron a 1.122. Sí. Cerrado. Cerrado. 120. Por el incobrable, que dije que era de un 3.2%. Así como una situación mala, muy mala. ¿Ya? ¿Cuánto me da? 35.904. 35. 904. Pero tampoco me interesa ese dato solo, sino que me interesa el aumento de los incobrables. ¿Cómo saco el 30? Va a ser los 35.904.000 menos los 13.260.000. 22.644. 22.644. 644. ¿Ya? Sí. Los ¿Y esto? 13, perdón, profesor, los 13 millones menos los 35, ¿verdad? Sí, los 35.904 menos los 13.260. Ah, claro, sí. Entonces el efecto combinado sería aumento utilidad por venta. ¿Cuánto era? 46 millones. Menos aumento de cuentas por cobrar promedio. ¿Cuánto eran? 11.900.000. Es negativo, 11.900.000 menos el aumento de incobrables menos 22.640, 644, 22.644. Entonces, ¿me conviene o no me conviene?
Bueno, tengo que restar 46 menos 11.900.000 menos 22.600.000 y me da 34 millones. 4.544. sí, peso 11, Queda 11,456. 11 millones 456. 456. Ahí están sumando los dos. Positivo, ¿ya? Por lo tanto, me convendría la política. Ángel, dígame. Explica cómo se fue la última parte, la del efecto de cambio. Por ejemplo, los 46 millones de tendría Los 46 millones fue lo primero que calculamos, que es el aumento en la utilidad. ¿Ya? En este caso, el margen unitario, que son el precio menos el costo variable unitario, multiplicado por el aumento de venta. ¿Sí? Como aumentó de 100.000 a 110.000, aumentó en 10.000 unidades. Por lo tanto, me da 46 millones. ¿Ya? El costo de el aumento en cuenta por cobrar promedio, 11.900.000, que viene de todo este análisis. ¿Ya? Situación actual, situación con política, costo de oportunidad. ¿Ya? Luego, el análisis de los incobrables. ¿Sí? Situación actual, situación con política, efecto total. Y luego, el monto total fue el descuento desde los 46 millones hacia abajo, ¿cierto? Claro, en la práctica. 11.900.000, los 22 millones 642. Claro. Y ahí desde ya. ¿Cómo, por qué, cuándo considera o cómo se considera que, eso no lo escuché, disculpe, El costo de si oportunidad. es negativo o es positivo? Porque ahí son 11.900.000 y consideró que era negativo. Y allá abajo son 11.456.000 y lo consideró que era positivo. ¿Cómo lo consideramos si es positivo o negativo? Se va restando los 11.900.000 y los 22 millones. No sé, eso no entendí. Es el por qué. Lo que pasa, siempre que exista positivo. un aumento, siempre que exista un aumento en las cuentas por cobrar promedio, el efecto va a ser negativo. ¿Ya? En este caso, yo lo resto, ¿por qué? Porque me aumentaron mi saldo de cuentas por cobrar. Me aumentó de 127.500, me aumentaron a 187.000. Perdón, a 187 millones. ¿Ya? Por lo tanto, me está aumentando mi costo de mantener inmovilizado. Pero fíjense, puede haber una política restrictiva. Yo diga, no, mañana, efectivamente, lo que yo busco no es seguir vendiendo más porque en la práctica no me están pagando, necesito disminuir mi costo de cuentas por cobrar. Por lo tanto, voy a pasar de 60 a 30. Ahí voy a tener una reducción de venta, pero además voy a tener una reducción del saldo promedio. Y ahí voy a tener que considerarlo como un efecto positivo, ¿ya? Porque se está disminuyendo el saldo promedio, está disminuyendo el tiempo que inmovilizo el capital producto, digamos, de la venta.
Comprendo, por eso es que los 11.900.000 dan un efecto negativo. Negativo, Y exactamente. abajo los 11.456.000 da un efecto positivo. Porque obviamente ahí aumentó y allá, Los 11.900.000. allá abajo. Allá arriba le puso 11.900.000, le puso que quedó un efecto negativo. Con el, Ah, sí, sí, Y sí. allá abajo le puso un positivo. Ahora entendí, gracias. Sí, por eso. Pero tenemos que más o menos recordar la regla, ¿ya? Si yo le he dicho que aumentar la rotación es bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque al aumentar la rotación disminuye mi periodo promedio de cobranza, significa que en la práctica cobro más rápido, ¿ya? Y eso significa que plata que está inmovilizada ahora la tengo disponible, y eso es bueno para mí, ¿ya? Si yo tengo una política que busca, por ejemplo, en este caso, aumentar las ventas y flexibilizo y aumento, claro, gano por el lado de las ventas, pero tengo un costo asociado que es aumentar, digamos, el capital inmovilizado, y eso tiene un costo de oportunidad. No lo considero 100% costo, digamos, el diferencial, los 59, sino que el costo de inmovilizar, lo que significa lo que dejo de ganar. En este caso, la empresa tiene un costo de oportunidad de un 20%. El ejercicio anterior tiene un 15%. Toda la empresa tiene un costo distinto. ¿Ya? Profesor, ¿por qué determina el porcentaje del costo de oportunidades? Finanzas corporativas. ¿Profe? A ver, para responder a Andy, sí, ese es un tema que normalmente como nos hace ruido, ¿ya? Pero ustedes piensan que las empresas tienen que evaluar proyectos, ¿ya? Y evalúan proyectos en función, digamos, de cuánto invierto y cuánto me demora en recuperar la inversión, ¿ya? Y por lo tanto requiere determinar este concepto del dinero en el tiempo. ¿Sí? Siempre hemos dicho en matemáticas financieras, decíamos que el dinero tenía un costo de recibirlo mañana en vez de recibirlo hoy día, o en un año más. No es lo mismo que recibir 1 millón hoy día, no es lo mismo que recibir 1 millón en 10 años más, ¿ya? Va a valer menos, no por inflación, sino porque yo pude haber tomado ese millón, haberlo puesto en el banco, y cuando lo retiren 10 años más no voy a tener 1 millón, voy a tener 2 millones, ¿ya? Entonces pierdo de ganar, ¿ya? Ese es el concepto. Ahora, desde las matemáticas corporativas, de las matemáticas de largo plazo, de teoría de inversión, está asociado el costo de capital al riesgo que tú asumes, ¿ya? O sea, las empresas todas, si uno va al banco, el banco normalmente no tiene problema y te va a pagar el interés que dice que te paga, ¿ya? Eso yo podría decir que sí, ese es el piso. Lo mínimo que yo puedo exigirle es lo que me da el banco. Pero resulta que el banco no tiene riesgo. ¿Sí? Invertir en el banco no tiene riesgo para mí, salvo que la situación sea muy, muy complicada, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando decido no tenerlo en el banco esa plata y llevármelo a un negocio, estoy asumiendo el riesgo de perder, ¿ya? Y ese diferencial se conoce como una prima por riesgo, que es lo que se le agrega, en este caso, al activo libre de riesgo por sobre. Y eso configura, digamos, mi costo de oportunidad, ¿ya? Pero eso tienen que hacer otra asignatura que se llama teoría de inversión o finanzas corporativas, pero lo que ustedes tienen que entender es que el costo de oportunidad es distinto a las empresas porque los proyectos tienen distinto nivel de riesgo. A mayor riesgo, este costo aumenta, ¿sí? Si el proyecto tiene poco riesgo, este costo disminuye, ¿ya? Si aumenta, si es mucho mayor, digamos, puede aumentar, ¿ya? Ya hay inversiones de altísimo riesgo que se le exige que el proyecto tiene que rentar mínimo 30%. Si el proyecto tiene utilidad, pero renta un 15%, no me conviene. Porque los proyectos que tienen menos riesgo me dan lo mismo. Por lo tanto, mejor prefiero invertir en proyectos con menos riesgo, ¿ya? Entonces, no es que recuperes antes, tienes menos riesgo de perder, ¿ya? Entonces, ¿por qué voy a asumir más riesgo para ganar lo mismo que ganaría asumiendo un proyecto distinto con menos riesgo, ¿ya? Entonces, en la medida que los proyectos o las empresas tengan más riesgos, en la práctica, los bancos le exigen una mayor tasa de interés, ¿ya? Lo mismo que le pasa a Chile. Chile, cuando empezó con problemas macroeconómicos, con todo el tema de estallido social, ¿qué pasaron con las clasificaciones de riesgo? Dijeron, no, pues ahora Chile tiene una clasificación buena, pero no tan buena como la que tenía, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha aumentado el endeudamiento, por un montón de cosas. Entonces el país se vuelve más riesgoso. Y ese es el elemento, digamos, que hace que todos los proyectos que se evalúen en Chile ahora se evalúan con una tasa mayor, lo que hace que haya menos proyectos, ¿ya?
porque no todos los proyectos logran llegar a esa tasa que se exige. ¿Ya? Ok. ¿Profesor, usted es economista? No. Soy Jacqueline. Ingeniero comercial. Creo que lo dije en la primera vez. Ya. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 30 minutos. Tenemos... Ya. Entonces, fíjense, acá hicimos solamente un ejercicio tipo, ¿ya? Hicimos un ejercicio tipo, pero todas estas variables, estas tres variables que ustedes acaban de ver, se pueden combinar de distintas formas, ¿ya? Acá lo que queremos es aumentar las ventas, por lo tanto, relajamos la política de crédito, asumiendo más incobrable y asumiendo más costos inmovilizados por cuentas por cobrar. Pero ahora vamos a ver un ejemplo que una empresa está en una situación y lo que quiere es recuperar más rápido, ¿ya? Y para eso ofrece un descuento por pronto pago, ¿ya? También es una posible situación a enfrentar. Yo tengo que hacer una salvedad, ¿ya? Tengo que hacer una fe de rata, ¿ya? Ustedes acaban de ver que yo corregí la PPT, ¿ya? ¿Por qué? Porque el costo, porque la rotación se estaba calculando en función de, no del precio, sino que del costo variable, ¿ya? Y si ustedes lo analizan, cuando yo vendo, ¿ya? Yo tengo un producto que me costó 100 y lo vendo a 200, ¿ya? Y yo lo vendo a crédito. La pregunta es, ¿cuánto es lo que estoy inmovilizando? ¿Estoy inmovilizando lo que a mí me costó o lo que yo estoy cobrando? Y hay quienes dicen, no, pues es que tú tienes que considerar lo que realmente tienes invertido. ¿Y cuánto tienes invertido? Lo que te costó, ¿ya? Pero nosotros vimos desde el principio que la rotación la calculamos en función de las ventas, ¿ya? Y no del costo. Por lo tanto, ese es el ajuste que hice. Por si alguien se dio cuenta, ese es el ajuste que hice. Nosotros vamos a trabajar con las ventas. Porque vamos a suponer que si la empresa decidió vender y vendió y no recuperó, tiene todo invertido, ¿ya? No solamente lo que le costó, sino que la venta ya se materializó, ¿no? Me queda mucho. 21, 30. Me están engañando. No, yo creo que tenemos un break. Eso también lo dijimos en la primera clase. 29. Nos vamos de largo, pero tenemos el break. Ya, eso tengo que ajustar esa PPT entonces. Ya. Entonces, el concepto es el siguiente, ¿ya? Vamos a analizar la política en función a lo que se conoce al 2.10 neto, ¿ya? En la práctica lo que quiere decir es lo que dice acá. El comprador recibe un 2% de descuento si la cuenta se paga 10 días después del comienzo del periodo del crédito, ¿ya? Si el cliente no aprovecha el descuento, deberá pagar a 30 días, ¿sí? Después del comienzo del periodo de crédito, ¿ya? Esto lo ven. Esto lo pueden analizar, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que dependiendo, digamos, de hacia dónde se mueve, si el efecto es positivo o es negativo, ¿ya? Por ejemplo, si la variable volumen de venta, si la política genera un cambio como un incremento, un aumento en las ventas, significa que tiene un efecto positivo, ¿ya? Si la inversión en cuentas por cobrar que no aprovechan el descuento por pronto pago, si disminuye, ¿sí? Si decrece, ¿ya? También significa que es positivo, ¿ya? ¿Cuándo podría ser negativo? Si la inversión en cuentas por cobrar debido al nuevo cliente, si hay un incremento en lo que es la inversión en cuentas por cobrar, eso sí, lo mismo que hemos estado viendo, ¿ya? En la medida, digamos, que efectivamente las variables se muevan de determinada forma,
va a tener un efecto positivo para efecto análisis o negativo para efecto análisis. ¿Ya? Entonces, analicemos, anoten este ejercicio. Dice que la empresa tiene un periodo promedio de cobranza de 40 días. ¿Ya? De acuerdo, dice, con la condición de crédito de la empresa de 30 días netos. ¿Ya? Este periodo se divide en 32 días. Eso no lo anoten, solamente está como para que ustedes después lo vean en la PPT. ¿Ya? Vamos tomando solamente los datos que nos interesan. 32 días hasta que los clientes hacen su pago por correo y 8 días para recibir, procesar y cobrar, en este caso, el cheque. Ustedes se dan cuenta que el ejercicio no es muy actualizado porque hoy día se hace todo casi por transferencia electrónica. ¿Ya? Pero vamos a suponer, ustedes van a pensar que su profesor es bastante más viejo que ustedes, por lo tanto, tiene, digamos, todavía veía cómo se pagaban por cheque. Entonces, en este caso, independiente de eso, él se demora, digamos, en recibir el pago hasta 40 días, o sea, o cobrar el pago. ¿Ya? Dice que la empresa está considerando iniciar un descuento por pronto pago, ¿sí? Combinando sus condiciones de crédito de 30 días al 2-10 a 30 días netos. ¿Ya? La empresa espera que este cambio reduzca el tiempo en el que se depositan los pagos, lo que lo que daría un periodo promedio de cobranza de 25 días. O sea, en la práctica, por este descuento pronto pago, la empresa pretende pasar de 40 días que está cobrando a 25 días. ¿Ya? O sea, en la práctica, aumentar la rotación. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Dice que la empresa tiene ventas anuales de 1.100 unidades. ¿Sí? Cada producto terminado requiere de un peso, ¿ya? Perdón. Cada unidad que se vende tiene un costo variable de 1.500 pesos, ¿sí? Por materias primas y de 800 pesos de otros costos variables. ¿Ya? Por lo tanto, el costo variable de la empresa va a ser 1.500 más 800. ¿Serían 2.300? ¿Ya? Y vende cada unidad a 3.000. ¿Sí? Dice, la empresa estima que el 80% de sus clientes tomarán el descuento y que se incrementará sus ventas en 50 unidades. Dice que no modificará la cuenta de incobrables, o sea, se seguirá manteniendo lo incobrable, por lo tanto no tiene efecto sobre lo incobrable. ¿Ya? Dice que el costo de oportunidad de la empresa es un 14%. ¿Cómo lo vamos a desarrollar primero? Tenemos que saber cuál es el primero de los efectos, que es determinar el aumento de la utilidad. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto va a aumentar la utilidad? Es 50 unidades van a aumentar, dice que van a vender 50 unidades adicionales, y el efecto real es no sobre los ingresos, sino que es sobre los ingresos menos los costos variables unitarios. Serían 3.000 menos 2.300. Serían 700 pesos por unidad. Por 50. Multiplicado por 50 unidades. $35.000. Sí. ¿Ya? Se gana. Habría un aumento en las utilidades de 35.000. ¿Ya? Dice que el costo de inversión en materia en cuentas por cobrar, fíjense acá, en el anterior tenía un efecto negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estábamos buscando era aumentar las ventas y aumentábamos el periodo promedio de pago. Acá estamos reduciendo el periodo promedio de pago, ¿ya? Estamos pasando de 40
a 25 días. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a terminar. Perdón. Ya. Vamos a corregir al tiro. La inversión promedio actual, ¿ya? ¿Sería cuánto? Son 1.100 unidades multiplicado por cuánto, y dijimos que esto lo íbamos a cambiar. No vamos a usar el costo variable unitario, vamos a usar el precio total, ¿cierto? Serían 3.000, ¿ya? 3.000 por 1.100, ¿cuánto le da? Sí. 3.300.000. ¿Cuánto? 3.300.000. Sí. 3.300.000. ¿Así? Sí. Sí. Profesor, esta PPT la va a subir a la aula, ¿cierto? Corregida, Sí, actualizada. quién sabe. Ya, sí, creo, pero tengo que apuntarlo y tengo que revisar pruebas. Ustedes se imaginarán que el profesor tampoco. No sé para qué, no es así. Ya, entonces, como lo vimos hace un rato atrás, ¿sí? Las cuentas por cobrar promedio van a ser igual a las ventas dividido por Me cuesta. lo acabamos de hacer. Es que me lo dijo que se Dividido por la rotación. Y en este caso la rotación, vamos a seguir trabajando con 360. ¿Cuánto Sería 360 dividido por 40. ¿Ya? Sería igual entonces, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? 330 dividido por 9. 3.300 dividido por 40, ¿cuánto les da? 9. 9 qué? Ah, sí, 9. ¿Eh? ¿Y 3.300 dividido por 9? A ver. 3.606. No, espérate. ¿Cuánto dijo? 3.300 dividido por 9. 400. ¿Cuánto? 400. 400.000. 3.300 dividido en 9. 3.300 millones. 366. Pero si tú también te igual. 366. ¿Cuánto? 366. 667. Un periódico básicamente. 366. ¿Sí? Se tiene que reducir. 3.300 dividido por 9. Perdón, 3.300.000 dividido por 9. Tampoco eran 400. Es que dijo 3.600. Dije eso, no sé. Ya, de nuevo. Volvemos a corregir acá. No eran 2.300, eran 3.000. Ya no por 1.100, sino por 1.100 más los 50 adicionales. 1.150. ¿Cuánto les da eso? 3.450.000. Dividido por 25. la rotación, que es igual a 360. A 360 dividido de. Dividido por 25. ¿Ya? Bien, entonces, 3.450. 14,4, sí. 14,4. Sí. ¿Cuánto sería entonces los 3.450 millones? No, 3.450.000 dividido por 14.4. 239.583. 239.583. 583. ¿Ya? Me pregunto, digo, los 14 o los 9 en este caso, La rotación. la rotación. Dijimos que la rotación iba a ser igual a
160 dividido por el periodo promedio. Ya. En la situación actual el periodo promedio son 40 días, por lo tanto 360 dividido por 40 me da 9. Y el otro es por 25. me da El otro por 25 que da 14.4. ¿Ya? Entonces, dice que la situación actual menos la situación con política nos da ¿cuánto es la diferencia? 366.666.000 o 67.000 para que menos 239.583, ¿cuánto le da? Eh, 127.084. 84 cerrado. No, ¿Sí, cerrado? ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Por lo tanto, este sería lo que entendemos nosotros que es el incremento, perdón, la reducción en la inversión en cuentas por cobrar promedio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que gano yo? No gano esto, sino que gano el costo de oportunidad de inmovilizar menos inversión, ¿ya? Que sería entonces los 127.084 por el 14%. Sería 17.000. Un momento, por favor. ¿Por cuánto? Por 14%. Por el 14%. 14%. ¿No? Y ¿Verdad? Entonces, 17.792. 17, 792. 792. Está aproximado, sí, porque da 1,76. Entonces, si se dan cuenta que en el ejercicio anterior, como el sentido era al otro lado, sino que aumentaba la inversión en cuentas por cobrar, el efecto era negativo, yo tenía que restarlo. Acá, como lo estoy ahorrándome, digamos porque estoy invirtiendo menos, el efecto es positivo. ¿Ya? Pasamos de 40 a 25, o sea, estamos cobrando más rápido. ¿Ya? Ya. El efecto sobre el descuento. ¿Qué efecto tiene el descuento? Obviamente, al dar yo un descuento, lo que estoy haciendo es que la factura que yo había emitido va a tener que emitir una nota de crédito porque ahora me van a pagar menos. ¿Cuánto me van a pagar menos? Primero, un 2%. ¿Sobre cuánto? Sobre las ventas, ¿cierto? ¿Cuánto eran las ventas? Eran 1.150 por... ¿Cuál es el precio? 3.000. ¿Ya? Pero no todos toman la oportunidad, solo el 80%, por el 80%. ¿Ya? ¿Por 30 o por 3? Listo. Ya. Entonces el efecto negativo, ¿cuánto sería? 55.200. Lo mismo que sacar. ¿Y el efecto neto cuánto sería? Serían 35.000 más 17.792 menos 55.200. 35 más 17 menos 55. 2.408. ¿Positivo? Negativo. Ah, negativo. Entonces, menos 2.000. Menos 2.408. O sea, la política no conviene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera más costos que beneficios. ¿Cómo se calculaba eso? ¿Lo que hizo recién? ¿Lo último? ¿El costo de descuento? ¿O la La utilidad utilidad neta? neta. Eso, lo Sí, último que hizo. Yo gano 35.000 por mayores ventas, ¿cierto? Lo calculé acá. Luego gano por la menor inversión, el costo de oportunidad de la menor inversión en cuentas por cobrar. Sumo las dos, 35.000 más 17.792 y le resto los 55.200. Ese resto, ya. Y eso, según Katy, da una pérdida de 2.408. Confirmo. ¿Sí? Excelente.
Menos 56%. Anoten entonces. Tarea para la casa. En el colegio. ¿Ah? En el colegio. Ah, verdad. 13, por favor, 13. Bueno, falta 30 minutos. Supóngala así. Ah, Julio, ¿cómo así? ¿Cómo así? Suponga la siguiente información. Suponga la siguiente información. La empresa tiene una venta de 20.000 unidades al año. A un precio de 30.200 por unidad, coma. Los costos fijos son igual a 200 millones y el costo variable Los precios fijos son de... ¿Cuánto es? 200 millones y los costos variables son igual a un 48% del precio. Punto aparte. La empresa otorgará un descuento por pronto pago igual a un 3% sobre las ventas considerando una situación de 10 días de anticipación. Punto seguido. Supone que el periodo promedio de cobranza se reducirá de 60 días a 30 días. Coma. Las ventas aumentarían un 5%. Y los incobrables se reducirían de 2 a 1,5%. Determine si conviene la política. Ya. Hagámoslo aquí. Los costos variables. ¿O lo hacen ustedes? Los costos variables de cuánto. Nadie lo define. ¿Qué
que está casi al final. Déjame la piquilla, lo veo. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto? Primero, ¿cuál es el margen unitario? ¿Cuánto es el precio? Los 20.100. 32. 30.100. 30.100. 200. 30.200. 200. ¿Ya? Por cada unidad. ¿Ya? Menos el costo variable unitario. Ya, aquí se rinde el profe. Y el 48% de las ventas. Serían del precio de venta, 3.200, 30.200 por 0,48. ¿Ya? Sería igual que multiplicarlo por 0,52. Aquí sale el precio, o sea, sale el que rentar su margen. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les da esto? ¿Cuál es el margen? Solo para el que lo quiera hacer así, 30.200 por 1 menos 0,48. También resuelve. 15.704. ¿Cuánto? 15.704. 14.000. 496. Ay, medio más. 496. O sea, por cada unidad la empresa gana. ¿Cuánto gana? Suman 14.496. ¿Ya? Ay, mira, otro número. Entonces el aumento de la utilidad. Yo hago esa fórmula, me da 15.704. Sí, eso es. 15.704. 15.704. Y si es el 1, si se ocupa eso, sí. ¿En serio? Si se sale, el de arriba da 14.496, pero si se ocupa la fórmula da 15.704. Dando la diferencia. 52%. O sea, por el 0,52. Los 14.000 son los costos variables. Ahí lo está multiplicando por el 0,52. Entonces, lo que ustedes me dicen que esto vale 14.496. Sí. Ya. Y con la fórmula 15.704. No, porque la fórmula te está dando el resultado de todo esto. En total son 15. Ah, Da 15.704. Ya, entonces acá sale 15.704. 704. Que es lo mismo que restar, que es 30.200 menos 14.496. ¿Sí? 30.200 menos 14.496 o 30.200 multiplicado por 1 menos 0.48 o multiplicado por 0.52. La cosa es que vamos a llegar a 15.704. Tienen que llegar acá. Este es el. Qué gran resultado. Ay, tal cual. Tal cual. Aumento en unidades vendidas. ¿Cuánto va a aumentar? ¿De 20.000? ¿20.000 cuánto? ¿Cuántas unidades se venden actualmente? 20.000 decían. ¿20.000? Sí. ¿Cuánto va a aumentar? Un 20%. ¿Un 20? ¿Un 5? ¿Un 10? Dice, la empresa otorga un descuento por pronto pago igual a un 3% sobre la venta considerando una situación de 10 días de funcionamiento. Así. Aumentarán un 5%. Un 5. Ya, entonces aumenta un 5%. ¿Sí? Entonces va a aumentar a cuánto? 21.000. ¿Sí? 20.000. ¿Cuántos son? ¿Aumenta 1.000 unidades? Sí. ¿Sí? Ok. Aumenta de 20.000 a 21.000. Aumenta un 5%. Significa que aumenta en 1.000 unidades. Por lo tanto, las 1.000 unidades multiplicado por los 15.000
704 significa que va a aumentar las utilidades en 15.704.000. ¿Ya? Esto es positivo. Escucha también. ¿Sí? Es una canción de Tuto. De cuna. El primer efecto entonces evaluado, el efecto sobre las ventas, y más que sobre las ventas, sobre las utilidades de las ventas, nos arroja que se espera un aumento de las utilidades en 15.704.000. ¿Ya? Primer efecto. Segundo efecto. Vamos a ver. Disminución en la inversión de cuentas por cobrar. ¿Ya? Situación actual. Las cuentas por cobrar promedio, dijimos que iban a ser igual a las ventas sobre la rotación. Las ventas actuales, ¿cuántos son? 20.000 multiplicado por 30.200, ¿cierto? Y la rotación, dijimos que íbamos a trabajar con 360 y la situación actual es de 60 dividido por 60. ¿Ya? Entonces, las cuentas por cobrar promedio actual va a ser igual a, ¿me dicen? 100. Esto primero. Hice 604 millones. Dividido por 6. 6. ¿Ya? Entonces, las cuentas por cobrar promedio actual va a ser 604 millones dividido por 6. ¿Cuánto es? 100.666.666. 667. 6, ¿dónde está? Casi diablo. O más que diablo. Situación con política. Eso es el 6. Lo mismo, cuentas por cobrar promedio. El 6. Con política. 360 dividido por Va a ser 6. igual a las ventas que ya para que me recomiendo. El 6, ¿dónde está? ¿Cuántos son las ventas actuales? Serían 21.000. 360 dividido en Por lo mismo, 30.200. en los 60. Dividido por, en este caso 360, y dijimos que íbamos a disminuir a cuánto? Esto es del A 30. A 30 días. tipo de. ¿Ya? ¿Esto significa que es? Del tiempo de cobranza. El tiempo de cobranza que es. Son muchos números. 634.200. Los de arriba. Es que ya me equivoqué acá, eran 21.000. Ya jugué. No lo fue las demás. Pero era para ver si estaban atentos, ¿no? No, esto era seguro. La votación de abril Son 634.200. ¿Dónde? Sí, abajo. Eso, arriba. Ahí. en la votación. 360 dividido en 60. Sí, me razón. Estaba pensando en el resultado más que en el proceso. ¿Es 600. que están atentos? ¿Ah? ¿Es que se puede estar atento? Pero con esta fuerza de poner. ¿Cuánto es entonces el total? 634.200.200.000. 34.200. Dividido por 6. Dividido en 12. Dividido por 2. ¿Ven? Ah, ¿en qué se puede inventar? 58.50. Entonces, las cuentas por cobrar promedio actual va a ser igual a 52.850.000. Entonces, fíjense lo que está pasando. La empresa está vendiendo más, aumentó su facturación, pero disminuyó la inversión en cuentas por cobrar. Por lo tanto, eso es totalmente positivo. Significa que está pasando menos tiempo inmovilizada ese recurso. Entonces, en este caso, la disminución en la inversión de cuentas por cobrar va a ser igual a
En este caso serían los 100 menos los 52. ¿Cuánto queda? 47 millones. ¿Cuánto? 47 millones 816.667. Ya, 667. Pero lo que nos interesa a nosotros es nuestro costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Costo 3%. oportunidad, ¿lo diste? No. No, entonces pongamos que el costo de oportunidad es igual que el anterior, un 20%. Costo de oportunidad, por favor, anotenlo, 20%, costo de oportunidad. Porque restamos 100 millones menos 52.800. Eso. École, igual. Les invito. Ya, serían de 9.563.333. O sea, el efecto positivo neto que tiene en estos momentos por disminución del inventario es un costo de oportunidad menor, ¿sí? En 9.563.333. Y eso tenemos que sumárselo al aumento de la red. ¿Ya? Ok, efecto 3. Este sí que es negativo. Efecto descuento. ¿Cuántas personas van a tomar el descuento? El 80%. Serían entonces las ventas por el porcentaje de personas que el porcentaje de descuento. ¿Ya? Las ventas dijimos que eran 21.000 multiplicado por 3.000 por ¿cuántas personas toman el descuento? ¿85%? No lo dice. ¿No? Entonces anoten que el 85% de los clientes se acogen al descuento. ¿Y qué porcentaje de descuento vamos a aplicar? El 1,5. No, ese ¿no era 3%? 3%. Sí, 3%. ¿Cuánto da entonces el efecto? $1.606.500. Ajá. ¿Un poquito? Sí, está bien. No me creen. ¿No? Sí, pues ve. Tienen toda la razón. Ah, ve que usted está haciendo calcular mal. ¿Ya un profe contra? Con tu no usuario. 30.200. Lo saqué del ejercicio anterior. Del anterior al anterior. Ahora son 16.172.100. 16 millones. 172.100. Ya. Y ese es costo neto. Total. ¿Sería? Menos. ¿Ya? ¿Es 30.200 o 3.200? 30.200 el precio. Ya está muy tarde. No nos está dando el break, profesor. ¿Ustedes no se lo tomaron? ¿Por qué lo pueden obligar? Al inicio de la clase quedamos de acuerdo que íbamos a terminar antes. Es verdad. Fue su palabra. Lo dijimos en la primera. Su palabra del profesor. Nunca le crea al profesor. Ya, final, para terminar de redondear el ejercicio, el efecto sobre los incobrables. ¿Qué pasa con los incobrables?
Dice que van a aumentar. No, que disminuye. ¿Disminuyen? De un 2% a un 1,5%. Ya, efecto inicial, o sea, perdón. Situación actual significa que son las ventas por el porcentaje de incobrable. ¿Ya? Sería en este caso 20.000 multiplicado por los 30.200 por un 2%. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? 12 millones. Ojo, que están disminuyendo los incobrables. 12 millones 0,80. O sea, de los 600 millones, 604 millones, se pierden 12 millones 80 mil, ¿ya? Como incobrable. Hoy día, sin política. Con política, van a ser 21.000 unidades por 30.200 por 1,5 igual a 9.513.000. 513.000. 9.513.000. ¿Ya? Por lo tanto, la disminución en los incobrables, ¿cuánto es? 12 millones menos 9.500. 3 millones y algo. Serían de 25 millones. 2.567.000. Ah, 77.000. que esta cosa no tiene para ¿Sí? los puntos. Okay. Como una disminución en lo incobrable es un efecto positivo. ¿Ya? Entonces, para ver el efecto completo, tenemos que sumar los 15 millones por el aumento de las ventas, más los 9 millones por efecto de la menor inversión, menos los 16 millones por el descuento, pero tenemos que sumarle los 2.500.000 por la disminución en los incobrables. 11.662.3. Total, efecto total entonces. 11 millones 233. Y con eso tienen un 7. Un 7. Para eso, para acordarme de eso, empezamos con, sumamos primero los costos de oportunidad, ¿no? Partimos con las Para el utilidades. efecto total. Partimos con las utilidades. En este caso 15 millones más el costo de oportunidad menos el costo del descuento, que son los 16. que son los 16, más la disminución de los incobrables. ¿Ya? ¿Puede repetir eso, por favor? Los 15.704 después. Más 9.563.000, que es el costo de oportunidad, menos los 16.172.100 que corresponden al efecto, al costo del descuento, ¿ya? Más los 2.567.000 que son la diferencia, la menos pérdida por incobrar. El efecto de incobrar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. En la semana te estoy informando de los resultados de la prueba. Era el costo del descuento, ¿ya? Porque cuando tú vas a hacer un descuento, eso es un costo para ti, porque lo tenías facturado como venta, pero ahora es